Bueno, para empezar un poco, primero, ¿en qué año se inaugura la residencia? Muy bien. Se inaugura en el 2001, la temporada 2001-2002. ¿Y va a la vez la residencia con los primeros campos de la ciudad deportiva y tal? Exacto, sí. Exacto. Inicialmente estaba este campo primero de aquí, con la caseta amarilla, y no había nada más. Y luego ya se empezó a hacer los campos y al mismo tiempo se empezó a hacer este edificio donde estaban oficinas y se hizo la primera planta, que es esta. Y has dicho que se inaugura en el 2001-2002, Sí. pero tú eres director desde el 2000. Desde el año, claro, pero es que me voy a hacer muy mayor, desde el año 99. ¿Cómo surge esta oportunidad? Bueno, yo soy profesor y me surgió esta oportunidad a través de Juan Carlos Garrido. Me propuso pues, la función de dirigir un poco lo que es la atención de los chicos que iban a residir aquí. Y la verdad es que a mí me ilusionó mucho la idea, me ilusionó mucho pues, un poco porque me gusta también mucho el fútbol y me gusta mucho el deporte en general. Entonces, bueno, surgió de ahí. Yo estaba para ser profesor, de hecho soy profesor, y bueno, tuve que decidir entre ejercer la profesión de maestro o venirme aquí, dejármelo todo. Pero aquí. has dicho que se construye en el año 2001, pero Sí. que eres director desde el 99. Sí, correcto. Entonces, ¿qué funciones hacías hasta que esto se...? Bueno, estábamos en pisos. ¿En dónde estaban los pisos? Los pisos estaban en el pueblo, en Villarreal. Llegamos a tener 3 pisos. Teníamos una casa principal, claro, es que esto tiene mucha historia. Teníamos una casa principal donde teníamos 13 chicos en la calle Torrehermosa. Luego empezaron a fichar más chicos durante 1 año o 2 años, hasta que éramos unos 25. Entonces tuvimos que coger 2 pisos paralelos. Cerca de la zona tuvimos que alquilar 2 pisos. Yo vivía en uno de ellos con chicos. Y teníamos uno creo que eran de 10 o 13, y luego teníamos uno de 7 y otro de 5. ¿Y cuántos había más o menos en esos pisos? Porque claro, no es la misma capacidad que aquí. No, que va, es que esto ha ido evolucionando. Ahí está un poco el proceso, la evolución, que sería muy interesante. ¿Pero cuántos podíais ir? ¿20, 30? Sí, aproximadamente. Durante el segundo año, 2 años que estuvimos en pisos, no llegaron a 2 años, 2 temporadas, llegaríamos a ser un máximo de 13, 7, un máximo de 25, 30, sí. Y ahí ya, claro, como llega un momento que era difícil de controlar, lógicamente con adolescentes por ahí en el pueblo, pues sí, imaginaros, ¿no? Y yo también me vine solo, entonces, claro, yo me tenía que buscar a alguien para que yo poderme ir a hacer mis cosas. Claro. y no era fácil encontrar a alguien, hombre. Y pasando un poco, volviendo otra vez a la residencia, ¿cómo definirías los primeros años de funcionamiento de la residencia actual? Bueno, los primeros años era diferente, por decirlo de alguna forma, era un concepto diferente. ¿Por qué? Porque venían chicos básicamente seleccionados solamente por aspecto deportivo y bueno, otros aspectos no se tenían en cuenta. Entonces, claro, venían chicos de todo tipo, de todos los sitios, a veces un poco sin mucho filtro, sin un trabajo previo, incluso algunos que llegaban prácticamente ya te los ponían aquí sin. Entonces, claro, hasta que se ha ido organizando todo eso, entonces los perfiles eran unos perfiles que eran mucho más aleatorios, pues a lo mejor sin capacidad o sin intención de estudiar, por ejemplo. Y para que se adaptaran bien, claro, chicos tan diferentes, ¿cómo lo hacíais? Bueno, hacíamos muchas charlas y hacíamos muchas cosas de convivencia. Yo lo que hacía con ellos es un poco relacionarlos y hacerles entender pues, que todos vienen para lo mismo y que todos vienen con un fin. Entonces era una cuestión de convivencia. ¿Y cuál era la forma de trabajar de la residencia? Has dicho que a los chavales sí que hacíais charlas y cosas para integrarle, pero ¿cómo era la forma de trabajar en conjunto para intentar...? La forma de trabajar en conjunto, a ver, inicialmente, más que la forma de trabajar, era una cuestión de que bueno, había que llevarlos a los sitios, había que estar muy pendientes de ellos, había que estar también muy pendientes de los padres. Entonces, la forma de trabajar no había un sistema muy mecánico, era simplemente pues estar un poco pendientes de que no les faltara nada, de que estudiaran, pero bueno, hasta que empezaron a venir, digamos, más gente más profesional todo era un poco familiar, era como... ¿Cuántos podíais ser al principio?
durante los primeros años? Yo empecé solo, entonces yo estuve aquí 5 años prácticamente viviendo. Con el hándicap de que tenía que encontrar a alguien, pues venía un fisio, venía un segundo entrenador, pero claro, todos los trabajadores prácticamente eran entrenadores. ¿Te tenías que buscar tú la vida? ¿No te los daban? No, inicié, no, hombre, el club me ayudaba, evidentemente, pero bueno, yo también me he buscado la vida porque yo inicié esta función, por decirlo de alguna forma, sí. más que, o esta forma de vivir que digo yo, porque al final también es una forma de vivir. Sí. Me vengo aquí, me lo dejo todo, pues yo soy de Valencia, pero bueno, me traslado aquí prácticamente, me ubico aquí, me alquilo pisos, hago las gestiones con los padres para el colegio, claro, todo ese proceso lo hacía yo. Entonces, claro, tampoco te queda mucho tiempo a nivel educativo o a nivel de formación. ¿Por qué? Porque no había un tiempo material. Claro. Y luego porque el entrenamiento también absorbía y absorbe gran parte de todo esto. Y actualmente la cifra de jóvenes que hay dentro de la residencia y que va acudiendo cada vez es mayor. Claro. ¿Cómo se controlan tantos jóvenes a la vez? Bueno, pues tenemos un buen grupo de trabajo que también van teniendo su experiencia y van teniendo sus años y bueno, pues a través de un buen grupo de trabajo se van controlando. Evidentemente siguen siendo muchos, pero bueno, ahora mismo pues tenemos cubiertos, pues hacemos turnos de trabajo, en fin, no era lo que hacía yo, que no tenía, todo el día. No tenía esto. ¿Y cuáles dirías que son un poco las características que debe tener alguien que quiera trabajar en la residencia hoy en día? Pues a ver, sobre todo, es un tema vocacional. Sobre todo un tema vocacional, que te gusten los adolescentes, que tengas 1.000.000 de paciencia. Sí, paciencia siempre. Que te guste el deporte, evidentemente es importante, que te guste el fútbol también considero que es agradable, porque bueno, verlos y sacar tus propias valoraciones pues también es interesante. Y compartir un poco también ideas con entrenadores o con gente que le gusta el deporte, pues también es importante, ¿no? O sea, es mezclar un poquito la educación con la competencia y con el plano deportivo. Entonces, bueno, pues sabemos que no es fácil, pero va un poco por ahí. Es un tema sobre todo vocacional y bueno, y sobre todo de tener recursos educativos. ¿Y cuánta gente puede trabajar aproximadamente actualmente en la residencia? Pues actualmente tenemos 2 plantas, con lo cual tiene que haber un mínimo de 2 trabajadores por planta, repartidos en toda la semana. Actualmente creo que tenemos 10 en rotación. Tenemos 10 tutores en rotación, hacemos turnos de mañana, de tarde, de noche y de fin de semana. Y luego tengo un coordinador y estoy yo también para complementar el día a día. Pero claro, ¿cuál es su función? ¿Cuál podría ser? ¿Más supervisar que...? No creo que vayan encima de cada chico, de cada hora, tal, estudia hoy, tal. Más supervisar, ¿no? Bueno, supervisar y proporcionarles todo. Daros cuenta que aquí cuando los niños vienen necesitan todo. Necesitan médico, necesitan su seguridad social, necesitan sus documentos para empadronarlos. Sí. Toda esa gestión la hacemos nosotros. O sea, necesitan llevarlos a una radiografía. O sea, al final es una función de atender sus necesidades básicamente. Luego gestionar todo el tema de comidas, de almuerzos, de todo esto. Claro, esto es el trabajo que hacen ellos. Luego que cumplan los horarios. Es importante, que descansen para el día siguiente, que no tengan el móvil a las 2 de la mañana, que claro, todo esto es una gestión. Luego lo de los médicos, pues el que viene con una alergia, pues hay que atender la alergia, que viene. Además que tenemos el servicio médico de aquí, pero bueno, también hay que hacer pruebas. Sí, claro. Que hay que conocerlos. Dentistas, podólogos, calcular que es un todo, que digo yo, es. Sí, sí. Y digo, ¿y qué hacéis ahí? Y yo digo, es que hacemos todo. Sí, claro. Todo. Y ahora, si tuvieras que dar un porcentaje de importancia a la hora de trabajar con los chicos, ¿cuánto sería para el aspecto humano y cuánto para el deportivo? Es difícil baremar. A ver, el que tengan un nivel deportivo alto es muy importante, que por eso están aquí también. Pero luego sí que es verdad que hay que vivir. Luego es verdad que aquí los chicos vienen, ¿qué digo yo? Vienen a jugar al fútbol, pero vienen a vivir. Sí. O sea, el gran motivo y la gran motivación es el fútbol. Pero la realidad es que el 80% del tiempo están aquí sin jugar al fútbol. Entonces, claro, son contradicciones que hay que saber manejar. No sabría decirte, hombre, el porcentaje deportivo tiene que ser alto, porque es, diría, un 70%, pero luego hay que vivirlo, tienes que mantener esa motivación, tienes que mantener esa felicidad de estar fuera de casa, que no es fácil, sin tus padres. Claro. Tienes que pasar momentos difíciles también, de espacios en los que te puedes lesionar o puedes
o puedes no estar contando porque no, por lo que sea, por cualquier circunstancia. Entonces, claro, hay que saber manejar esos... Es difícil cuadrar un porcentaje, ¿no? Pero sí que la base deportiva que sea buena, que un chico tenga un muy buen potencial, es muy importante. El caso de Moy, el caso de Jeremy, porque potencialmente tienen mucho nivel y luego si los demás se acompañan, mucho mejor. Claro, claro. Pero eso estamos pensando para llegar un poco a la élite o para llegar un poco a nivel. ¿Y cuáles son los valores que le intentáis inculcar? Porque al final vosotros pasáis mucho tiempo con ellos, estáis aquí todos los días. Los valores a nivel general, los valores es que sean chicos normales. O sea, que sean chicos normales, que se relacionen bien, que traten de no tener su gueto y ser una piña donde no entre nadie, y eso no es fácil de decir, pero luego es difícil de vivir. O sea, basamos un poco en que, sobre todo, que se relacionen bien, que convivan bien y que sean chicos normales y que tengan amigos independientemente del fútbol y que entiendan que la sociedad es mucho más que el fútbol, o que el fútbol sabemos que es fantástico para todos. Y más para ellos también. Y sobre todo para ellos, pero intentamos que vivan en un ambiente de normalidad y que también sean consecuentes en el caso cuando cometen errores o cuando hacen alguna liada que dicen ellos, también que sean consecuentes con lo que hacen y tengan o sea, partimos un poco de esa base. Valores, el compañerismo es muy importante y que se creen amigos para toda la vida también es importante, porque el día de mañana, ahora vemos segunda división y en todos los equipos hay chicos que han pasado por aquí, prácticamente en todos, si no hay 2 o 3 chicos. Entonces, sobre todo, valores de normalidad y sobre todo que sean conscientes de lo que les depara el día de mañana, que lo más normal es que ellos estén 4 o 5 años aquí y se tengan que marchar. Entonces, no despejar esa realidad y no despejar tampoco el hecho de decir, tienes una familia por aquí, o sea, cuídala, no la olvides y no te monopolices aquí en un 100%, sino deja ese... Por eso nosotros también intentamos trabajar a nivel general y luego valores más pues sensatez, que sean honrados, porque bueno, aquí está una residencia, que sean buenos compañeros, o sea, es que no tienen... Pero sobre todo que sean honrados, porque bueno, para que no se lleven cosas, porque aquí lo tienen todo, por ejemplo, entonces que nadie se quite nada a nadie porque realmente no les hace falta. Y estaba pensando, cuando empezó todo el tema de residencia y tal que te en el proyecto, aparte de hablar con Juan Carlos Garrido, ¿con Fernando o con José Manuel llegaste a hablar? Sí, por supuesto. ¿Y qué te vendían, o qué idea decían, oye, tenemos que hacer esto, tenemos que conseguir llegar a esto? No sé, algo te dirían. Bueno, iba todo un poco, a ver, directamente, iba todo un poco en colación a lo que se estaba viendo, o sea, sí. Que se estaba haciendo un proyecto un proyecto en el que los chicos residentes, que digo yo, iban a ser una base importante del futuro del club. Entonces, bueno, todo eso al final tampoco se hablaba directamente, es que se dejaba intuir. Se dejaba intuir. No, y ya se ve ahora. Claro, y sobre todo con los recursos que te ponían, ¿no? Exacto. Los recursos de decir, bueno, pues ahora, pues eso, yo cuando llevé a 4 o 5 años, pues ya nos lo planteamos y, oye, pues sí, vamos a empezar como ya teníamos un volumen de chicos, y claro, yo ya tenía, iba ya muy rodado, entonces sí. Necesitaba apoyo, necesitaba ayuda, entonces, bueno, pues vieron que esto estaba siendo efectivo y pues eso. Claro, sí. Esto no ha dejado de crecer realmente. No, que va más cada vez. Y has dicho que aproximadamente un 20% del tiempo que pasan los chavales aquí se dedican, digamos, al fútbol. Sí, por decirlo así. ¿Qué otras actividades hacen en el día a día? Bueno, ellos tienen le damos mucha importancia a los estudios. De hecho, intentamos, o sea, prácticamente una de las obligaciones que tiene el residente aquí es estar matriculado y tener su horario de estudio y eso no queremos tener ningún chico aquí que no tenga una segunda opción, porque sabemos que esto es muy bonito, es una burbuja muy bonita y muy atractiva, pero la realidad es bien difícil y la realidad sabemos que la competencia es dura y no es un camino fácil, entonces aparentemente lo es, pero luego la realidad es que no lo es. Y sobre esto, ¿cómo le metéis a los chicos la idea de eso, de que puede que salga caro? Que haya ellos lo vivencian, y lo vivencian porque también están acostumbrados a que a final de temporada pues esté el corte de los chicos que tienen que dejar el club y de los chicos que vienen nuevos, entonces al final ellos lo vivencian, sí que es bueno hablarlo con ellos, pero yo creo que esa conciencia ellos aquí se viven mucho siendo conscientes de lo que tienen. Claro, sí. Y
hemos visto que han salido muchos jugadores Sí. que hoy en día, pues como tú decías, están en segunda división, incluso en el primer equipo, en primera, como Gómez, Jeremy, son algunos de ellos. ¿Cómo se sabe cuándo un chaval que viene aquí con 10, 12, 15 años está listo para pegar el salto y...? ¿Cuándo se sabe? Es difícil porque, claro, son términos más deportivos que educativos. A ver, yo tengo, pues sobre todo, vemos un poco la evolución en función desde mi punto de vista, a nivel educativo, no a nivel deportivo, porque ahí no puedo entrar. Sobre todo, yo destaco a los chicos que conforme se hacen mayores te siguen escuchando mucho lo que les dices, ¿no? Entonces, hay chicos que dejan de escuchar un poco a los adultos o a los mayores por lo que sea, ¿no? O porque parece que ya lo saben todo. Entonces, sí que yo destaco ese detalle dentro de mi rango de trabajo, ¿no? El detalle ese de decir, bueno, pues con Jeremy y con Moy, pues siendo como eran, ¿no? Que podían ser de una cosa o no eran muy estudiosos, por decirlo de una forma, pero sí que veías que cuando estabas con ellos sí que te escuchaban y sí que tenían esa relación contigo en la que, bueno, te escuchaban y te decían y... Que tenían en cuenta claro, la y eso idea. en general ocurre, pero sí que es verdad que hay muchos chicos que, pues porque a lo mejor se lo creen o se les sube esto y ya como, ya no les tienes que decir nada, ¿no? Eso también ocurre. ¿Y que eran más complicados los de ahora o los de antes? A ver, yo creo que eran más complicados, era diferente, los de antes era un ambiente más familiar, pero también es verdad que eran, no sé, no tenían tantos recursos como ahora. Claro, es que ahora con el móvil, con tal, son más independientes, ¿no? Claro, y ahora tienen muchos recursos, ahora antes, pues al principio no había móviles apenas, ¿no? Entonces era muy diferente. Yo creo que a nivel de problemas, no sé, yo no sabría deciros, pero sí que es verdad que el grupo inicial sí que estaban como más libres porque no teníamos esto tan bien organizado. Ahora lo tenemos todo muy bien organizado, con horarios muy estrictos, horarios de estudio, Sí. lo tenemos todo muy... Antes era un poco más libre, era un poco como que no se te cayera nada, ¿no? Como... Claro. Ahora no. Y para acabar, para José Ramón el Villarreal es... Definirte para mí el Villarreal es, pues la verdad es mucho, no sé decir, forma parte de mi vida. O sea, a mí me encanta esta función, me gusta mucho estar con adolescentes, no sé, yo te diría, a ver, igual exagero, un poco un medio de vida, forma parte de mi vida. Sí, claro. Y de mi personalidad. Al final los trabajos son funciones y yo creo que esta función a mí me gusta porque forma parte de mi personalidad, ¿no? Que no es demasiado técnica, no es demasiado... pero sí que es muy humana y bueno, y mezclar todo eso es lo que a mí me gusta un poco, que entienda un poco lo que es la competencia, lo que es la parte humana, lo que es un poco los valores, todo eso es lo que me gusta. Pero yo diría que es como una forma de vida, no sé si es un poco exagerado, pero... Pues Sí, ya está. muchas gracias. Muchas Nada, gracias. hombre, gracias a vosotros y...